Ejercicio número 909 de JavaScript. Nos han pedido que utilicemos el mecanismo de modularización incorporado en JavaScript ES6, ECMAScript 6. Vale. La idea de la modularización es organizar el código. Vamos a mostrar un ejemplo en donde en un archivo que llamamos EX909 calculadora, ahí definiremos una clase. Esa clase se va a exportar. El proceso de exportación facilita el uso de esa clase que vamos a definir en este archivo sobre otro módulo, sobre otro archivo JavaScript. Eso facilita la organización del código. Ya están predefinidos tres archivos: el archivo HTML, el archivo que utiliza la calculadora, es decir, la clase que vamos a definir sobre este archivo EX909 calculadora.js. Bien, entonces, dentro del archivo HTML tenemos dos campos y un botón. Cuando el usuario presione ese botón se va a realizar el cálculo de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, empecemos con la creación del módulo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos export. Export es la palabra clave que nos permite exportar, hacer visible un componente, un elemento de programa sobre otro módulo, sobre otro archivo JavaScript. Entonces decimos export class, vamos a definir la clase calculadora. Ok, abrimos llaves y aquí dentro creemos el método sumar, recibe dos parámetros A y B, así los podemos llamar, retorna la suma de A más B. Ahora la resta A, B, esos son los parámetros, retornamos esta diferencia. Voy a duplicar esto, ahora multiplicar, aquí realizamos el producto. Ahora nos resta la división, dividir, aquí utilizamos el operador de división. Ya está. Esa es la clase calculadora que estamos exportando de este módulo. La haremos visible sobre otro archivo JavaScript. Bien, regresemos al archivo HTML. Cuando el usuario presione este botón, haremos que se realice el cálculo de esas operaciones de aritmética, de la aritmética básica. ¿Cómo importamos la clase calculadora? Esta clase, ¿cómo la importamos dentro de este archivo? Decimos import y ahora entre llaves indicamos que queremos importar la calculadora desde from el archivo que se llama EX909. Aquí, ¿qué pasó? Falta colocar punto barra creciente para que se importe un archivo desde la misma ubicación de este otro archivo, en donde se encuentra el archivo donde estamos codificando. Ahí escribimos EX909-calculadora.js. Con eso importamos ese elemento de programa, esa clase, desde este módulo. ¿Listo? Detectemos la carga de la página, decimos window onload, bien, y asignamos esta expresión de función anónima. Antes de continuar, veamos una vista previa del documento HTML que hemos construido. Aquí está, hay dos campos de texto, primer número, segundo número y el botón aritmética. Regresamos al código. Entonces aquí dentro de EX909 app.js ya detectamos la carga de la página. Ahora busquemos por este botón calcular.
decimos aquí document.getElementById, calcular. Estamos buscando calcular, asociamos el evento click, escribimos esta expresión de función anónima como event handler, como función que responde a ese evento click sobre el botón calcular. Genial. Aquí dentro crearemos una instancia de calculadora. Decimos calculadora, new calculadora. Listo, ahí ya estamos utilizando esa clase que se encuentra en este módulo y por lo tanto podemos utilizar estas 4 operaciones. Tremendo. Listo. Obtengamos el texto de estos campos de texto, de estos input, que se llaman número 1 y número 2. Escribimos aquí número 1, escribimos document.getElementById, buscamos por número 1 e indicamos value. Ok, value. De acuerdo, dupliquemos esta línea, acá creamos la variable número 2, cambiemos aquí el nombre del elemento que estamos buscando. Definimos una variable, en este caso sumamos número 1 más número 2. Estos elementos deben ser números, entonces aquí convertimos, decimos parseInt, ok, convertimos a número. ParseInt es una de las funciones incorporadas en el lenguaje. Calculemos la resta, número 1 menos número 2. Dupliquemos esta línea. Ahora la multiplicación, aquí utilizamos el operador de producto. Volvemos a duplicar y esta variable la llamaremos división. Ese será el contenido de estos párrafos. Ok, entonces escribamos aquí document getElementById, buscamos por suma text content y asignamos lo que hay en suma. Aquí sería resta, cambiemos acá esto por resta. Ahora multiplicación. Bien, nos falta la división. Ok, creo que ya podemos probar. Bueno, aquí cometí, la idea es utilizar esta clase. Me adelanté un poco, entonces digamos calculadora punto sumar número 1, número 2. Bien, voy a copiar este código, esta subexpresión, pegamos aquí sería restar. Bien, ahora cambiemos esto, acá sería multiplicar, nos falta dividir. Ok, entonces realicemos una prueba de ejecución. Antes de realizar ese proceso necesitamos incorporar este archivo JavaScript dentro de el archivo HTML. Observemos esto. A la hora de incorporar ese archivo, indicamos la ruta en donde se encuentra, entonces sería EX909 app.js e indicamos que el tipo es módulo, type igual a module. Bien, regresemos, vayamos al navegador web. Ahí está, veamos que no hayan errores en la consola, no hay errores, no se ha reportado nada. Sumemos, por ejemplo, restemos, multipliquemos y dividamos 2, 3. Damos clic en aritmética y ahí están los resultados. 2 y 3, 5, 2 menos 3 da menos 1, el producto es 6 y esta es la división, 2 tercios. 0.66 es un número periódico. Genial, entonces ahí ya vemos que es posible exportar módulos, crear un mecanismo de modularización para la organización, estructuración del código. Eso es tremendo.
Hemos notado que a la hora de hacer la incorporación de un módulo necesitamos especificar type como atributo de la etiqueta script e indicar module. Eso significa que este archivo JavaScript va a trabajar con módulos. Listo, recordemos que acá en la primera línea, en este archivo JavaScript, tenemos la importación de un módulo que se declaró dentro de este otro archivo JavaScript utilizando export. Genial, ¿verdad? Entonces ya contamos con un mecanismo eh, afinado para la estructuración, organización de código JavaScript. Eso es tremendo. Hasta la próxima.